La gente te va a criticar. La familia no te va a entender. Los amigos de la calle se van a burlar de ti. Dicen por ahí que loco me volví, que solo hablo de Dios, de la salvación, que ya no soy el mismo, aquel que un día fui, que han cambiado mi vida y mi forma de sentir. Dicen por ahí que loco me volví, que solo hablo de Dios, de la salvación, que ya no soy el mismo, aquel que un día fui, que han cambiado mi vida y mi forma de sentir. Y yo me río y les digo que ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y si me llaman loco, eso no importa hoy. Este mundo no entiende el verdadero amor. Cuando Cristo Jesús, colgado en un madero, su vida entregó. Querido amigo y hermano, de mí se burlaron hace 25 años. Pero quiero decirles que yo, en carne propia, he experimentado que ha sido la mejor decisión que me ha pasado. Dicen por ahí que loco me volví, que solo hablo de Dios y de la salvación, que desprecio las cosas que tienen gran valor, y que he puesto los ojos en el cielo y su esplendor. Y yo me río y les digo que ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y si me llaman loco, eso no importa hoy. Este mundo no entiende el verdadero amor. Cuando Cristo Jesús, colgado en un madero, su vida entregó. Y si me llaman loco, eso no importa hoy. Yo he conocido el verdadero amor, y de Cristo Jesús, el cual murió y su vida entregó. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No me afecta hoy. Este mundo no entiende el verdadero amor. Cuando Cristo Jesús, colgado en un madero, nos ofreció perdón. Dicen por ahí que loco me volví, si es posible, y loco he de morir.
Por mucho tiempo en ocasiones nos burlamos. Nos burlamos de las cosas espirituales, hermanos. Nos burlamos de lo que no conocemos. Pero quiero decirles que es una vida maravillosa. Es una vida bendita, bendecida estar con Dios. Ver a tus familiares, a tus hijos, a tus nietos, ver a tus seres queridos, a tus padres. Miren qué hermoso, reunidos en una mesa, comiendo sanamente, conviviendo correctamente, sin bebidas, sin problemas, sin reclamos. Una felicidad maravillosa que si todos ustedes, hermano, quisieran, Dios puede darles esa felicidad. La Biblia dice en el Salmo 84, bienaventurado el varón que tiene su confianza en el Señor. Es decir, todo aquel que confía en Dios va a ser un hombre bendito, dichoso, feliz. Aleluya. Quiero hoy que hablemos, hermanos, un tema muy especial. Vamos a continuar hablando acerca del Espíritu Santo. En Tototepet nos hicieron una pregunta muy importante. Se acerca un evento maravilloso que es el día del Pentecostés. Ese día fue cuando el Espíritu Santo vino a la tierra, hermano. Se derramó y vino a tomar la dirección de la iglesia, a tomar la dirección de nuestras vidas. Y conocer al Espíritu Santo es un tema muy importante, hermanos. Yo quisiera que hablemos de eso. Vamos rápidamente a ver el libro de San Lucas capítulo 2. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Ustedes sabían que el Espíritu Santo llenó la vida de María? María, la madre de nuestro Señor Jesús. ¿Ustedes sabían que el Espíritu Santo llenó la vida de la mamá de Juan el Bautista? Elizabeth. ¿Ustedes sabían que el Espíritu Santo habla y se mueve? Y si tú abres tu corazón, Él entra a tu vida y transforma tus pensamientos, transforma tu rumbo, te lleva por el camino bueno. San Lucas capítulo 2 versículo. Vamos a empezar a leer desde el versículo. Aleluya. Aleluya. 25. Vamos a darnos cuenta aquí que hay un hombre llamado Simeón. ¿Quién es Simeón? Un hombre de mucha edad. Es un sacerdote. Es alguien que ministraba en el templo. Y este hombre, miren, hay características muy importantes, hermano Eduardo. Si usted se acuerda, los que fueron a Tototepet, hablábamos de Hechos 10. Dice, había en Cesarea un varón llamado Cornelio, pío y temeroso de Dios. Así dice en el versículo 1 y 2. Pío y temeroso de Dios, que daba muchas limosnas para los pobres. Es decir, Cornelio era un hombre bueno, era un hombre correcto, firme, justo, que no le faltaba el respeto a nadie. Y a él le habló el Espíritu Santo y le dijo, Cornelio, envía hombres a Jope y haz venir a un Simón que tiene por sobrenombre Pedro, el apóstol San Pedro. Él te hablará cosas que tú debes saber. El Espíritu Santo le habló a Cornelio en aquel pasaje. Ahora vamos a ver cómo el Espíritu Santo le habla a Simeón. Vamos a leer. Dice así, Lucas capítulo 2 versículo 22. Le damos lectura, nos ponemos de pie por unos minutos. Dice así: en el nombre maravilloso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y he aquí, había un hombre en Jerusalén llamado Simeón, y este hombre justo y pío esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo era sobre él. Y había recibido respuesta del Espíritu Santo, que no vería la muerte antes que viese al Cristo el Señor. Vamos a orar, hermano. Cierra tus ojos. En esta oración pídele sabiduría y entendimiento a Dios.
Gracias, amado Dios. Reconocemos que somos hombres naturales, hombres de carne y hueso, que en cualquier momento podemos caer muertos, que en cualquier momento, Señor, podemos partir de este mundo. Pero si es tu voluntad, danos años de vida aún, Señor. Te pido por el contador Tito en este momento, Padre, allá en el hospital. Dale una oportunidad de vida, Padre Santo. Asimismo a todos mis hermanos, que sigamos, Señor, aún vivos para poder entender más de este mensaje de parte de Dios. Da sabiduría a mis hermanos en Alpoyeca. Da entendimiento, Señor, a cada uno de mis hermanos y hermanas y jóvenes, para que podamos darnos cuenta el mensaje de parte de Dios a nuestra vida. Amén y amén, Señor. Gloria a Dios. Vamos a encontrar ahí varios datos importantes en San Lucas 2:25. Yo quiero que vaya conmigo textualmente, muy revisando frase por frase, hermano. Entonces sucedió que el Cristo Jesús nació en una virgen, pero esa virgen se llama María. Esa virgen estaba desposada, comprometida con José. ¿Sí, hermanos? Con José habría de casarse, pero antes de que se casara, tuvo visitación del Espíritu Santo la Virgen, y se apareció el ángel Gabriel en San Lucas 1, del 20 en adelante, y le dijo: oh, salve, muy favorecida, el Señor es contigo. La estaba saludando y le dijo: oh, mujer, ¿sabes? Tú vas a recibir el favor de Dios, y Dios te acompañe en todo lo que vayas a realizar. Eres bendita entre todas las mujeres. ¿Por qué? Porque Dios había elegido a María como un instrumento de parte de Dios para que en ella se formara el Cristo que ya existía antes de la creación del mundo. Jesús, Cristo, no vino a existir hace cerca de 2000 años. No, Cristo ya existía antes de la creación de todas las cosas. ¿Sí sabían eso, hermano? ¿No sabía eso? Como no sabía eso, entonces vamos a dar unos textos para comprobar que Cristo ya existía antes. Rápidamente, hermano Joaquín, San Juan capítulo 1, versículo 1. Y vamos a dar otro texto más para comprobar que Cristo ya existía antes. Vamos a dar otro texto maravilloso que está en el libro de San Juan 1:1. San Juan 1:1. ¿Puedes darle lectura? Aleluya. Hasta ahí. Vamos a explicar. Espérame, Joaquín. Vas al versículo 14. Ahorita vas a leer el 14. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios. ¿Se da cuenta? El verbo se está refiriendo a Jesús. ¿Qué significa la frase el verbo? El verbo significa el vocero, el mensajero, el que habría de traer la palabra a este mundo. ¿Sí, hermanos? Porque Cristo trajo la palabra a este mundo, fue un profeta. La gente le llamaba: este verdaderamente es el profeta de Dios. ¿Qué significa el profeta de Dios? Un hombre que trae un mensaje de parte de Dios. Aleluya. Un hombre que es usado por Dios para llevar un mensaje a un pueblo que está perdido, extraviado. Entonces dice ahí: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios. Es decir, ya estaba Jesús. Vamos a ver si Jesús era el verbo. Ahora el versículo 14, Joaquín, ahí mismo.
Hasta ahí. Gracias, Joaquín. Ahora sí. Miren, y aquel verbo fue hecho carne. ¿Se dieron cuenta? El verbo es Jesús. Es el mensajero de la palabra. Y ese verbo tuvo que venir a este mundo, pero para que llegara a este mundo tuvo que hacerse carne. ¿Cuándo? ¿Cuándo se hizo carne? Ahora vamos a ver cuándo se hizo carne. Hermano Bulmaro, Gálatas capítulo 4, versículo 4. ¿Cuándo se hizo carne? Cuando vino a nacer en una virgen, en una mujer muy humilde y obediente, hermanos. Sí, porque María, ella dijo, hágase tu voluntad, oh Dios. Es decir, María no era rebelde, no era una mujer fatua que dijera, bueno, ¿de qué se trata? No cuenten conmigo, yo no nada tengo que ver con eso. Ella dijo, hágase su voluntad, Señor. Y le dijo el ángel Gabriel, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y te hará sombra. Por lo tanto, los santo que nacerá será llamado Hijo del Altísimo, y llamarase su nombre Jesús, que quiere decir Salvador, porque salvará al pueblo de su pecado. Aleluya. ¿Sí, hermanos? Ahora dale lectura. Gálatas 4:4. Jesús vino a la tierra, pero Dios usó a una mujer llamada María. Ahí está. ¿Cómo vino? Nacido de una mujer, dijo el hermano en su lectura. Si ustedes van con nosotros, vaya a Gálatas 4:4, dice nacido de una mujer. Es decir, San Pablo está diciendo, mas venido el cumplimiento de los tiempos. ¿Qué quiere decir el cumplimiento de los tiempos, hermano? Que alguien ya lo había anunciado, ¿saben cuántos años? 2000 años antes de Cristo y 4000 años antes de Cristo. Ya estaba anunciado que Cristo iba a nacer o iba a venir como hombre a esta tierra. ¿Saben dónde lo dice? Que le dé lectura al hermano, allá atrás una hermana, la hermana Laura, que le dé lectura a la hermana Laura el capítulo de Isaías capítulo 7 versículo 14. Este texto que vamos a ver es muy importante, hermanos. ¿Saben por qué? Porque ningún líder religioso de todo el mundo, a ellos nunca los anunció un profeta. Es decir, nadie habló que iban a ser Mahoma, o nadie habló 1000 años atrás que iban a ser Buda, o nadie habló que iban a ser algún líder religioso. Pero de Jesús hablaron 39 profetas, más de 30 profetas, que iba a venir un día Jesús a esta tierra y que iba a nacer a través de una virgen llamada María. Hermano, atentos, Isaías 7:14. Esto es muy importante que ustedes lo sepan. Entonces María dijo, hágase tu voluntad. Pero ¿cómo será esto? Dijo María, si no conozco varón. Es decir, yo no soy una mujer casada, nunca he estado con un hombre. No te preocupes, porque la virtud, el poder de Dios vendrá sobre ti y algo santo nacerá. ¿Y saben qué, hermanos? De pronto María pues ya estaba embarazada, concebió hijo, y de pronto José se dio cuenta y José la quería dejar. Esto viene en todo Lucas 1, lo pueden leer con calma mañana. Y entonces, hermanos, José la quería dejar. Con que estuviste con otro hombre. Y de pronto el ángel Gabriel se le aparece a José en sueños y le dice, José, no rechaces a María,
¿sí? Le habló porque él la quería dejar. Mira, ella ha concebido hijo. Y lo santo que nacerá, será llamado Hijo de Dios. Así es que recíbela, cásate con ella. Y José despertó, hermano, bien confundido. Esto viene en Lucas 1, como en los últimos versículos. ¿Qué hago? Bueno, ¿qué hago? Dios me habló. Tengo que recibir a María. Y la recibe, hermano. La recibió. Y María, bueno, tenía exactamente 3 meses. Tenía María 3 meses cuando ella recibió la visitación del ángel y le dijo: ¿no me crees? Pues Señor, es complicado. Mira, tu parienta llamada Elizabeth, también ella ha concebido hijo. Y ella es de gran edad, tiene más de 80 años. Y Elizabeth también está embarazada y va a concebir tiene un hijo en su vientre. Era Juan el Bautista, el que bautizó a Jesús. Ese era el niño que también su parienta había concebido. Pero ¿cómo? Ella era estéril, no pudo tener hijos de joven. Pero cuando su esposo estaba ministrando en el templo, un ángel se le apareció a Zacarías y le dijo: Zacarías, Zacarías, tu mujer concebirá y tendrá hijo en su vejez, y lo llamarás Juan. Lo llamarás Juan. Y entonces Zacarías, como vio el ángel, se espantó, se turbó. Y entonces, como no creyó, él no creyó. No es posible. Mi esposa es de grande edad. Entonces quedarás mudo, le dijo el ángel. Quedarás mudo hasta el día que nazca la criatura. Y entonces Juan quedó mudo. Y cuando salió del templo, no solo hacía señas. Y el pueblo decía: ¿qué le habrá pasado? Vio un ángel, por eso quedó así, como sorprendido. Y se fue para su casa Zacarías, y su esposa se embarazó. Y cuando su esposa se embarazó, cuando el ángel Gabriel visitó a María, Elizabeth ya tenía 3 meses de embarazo. Ella tenía 3 meses, y por eso el ángel Gabriel le dijo a María: no dudes. Si quieres comprobarlo, ve a visitar a Elizabeth, tu parienta. Ella lleva 3 meses de embarazo, ya no es estéril. ¿Y saben qué hizo María? Cuando se fue el ángel, agarró, juntó sus cosas y se fue corriendo a la montaña de Judá, a donde vivía Elizabeth. Y cuando llegó a la montaña de Judá, le dijo: Elizabeth, Elizabeth. ¿Y saben qué? Dice la Biblia, ahí dice, hermano, vamos a buscar ese texto, que el Espíritu Santo tocó. Mira, hermano, vamos a verlo, lo vamos a leer mejor. Lucas capítulo 1, versículo 41. Miren qué interesante. Acuérdense que estamos hablando de el Espíritu Santo, de la virtud del Espíritu Santo. Estamos conociendo acerca del ministerio y la obra del Espíritu Santo. Lucas 1, 41. Dice así: y aconteció que como oyó Elizabeth la salutación de María, es decir, María decía: Elizabeth, buenas tardes. Bueno, en este tiempo sería así, la estaba saludando: buenas tardes. Y Elizabeth escuchó que María le hablaba. ¿Qué pasó? La criatura saltó en su vientre. ¿Quién? Juan el Bautista. Y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. ¿Se dio cuenta? Otra vez apareció la obra. Como el Espíritu ¿por qué? Le voy a decir por qué. Porque María iba llena del Espíritu Santo, hermanos. Acuérdense que le dijo ahí en Lucas 1:26: la sombra, la virtud del Altísimo vendrá sobre ti y te hará sombra. Es decir, María estaba llena de poder.
El Espíritu Santo es una persona. Es una persona. Y esa persona del Espíritu Santo es fuego y es poder. Sí, hermanos. Esa persona es fuego y es poder que el hombre no puede resistir. Cuando llena o toma posesión de tu vida, tú adquieres otra personalidad, hermano. Tú adquieres otra personalidad porque el Espíritu Santo llega a tu vida y toma posesión de ti. Sí. Ahora, ¿qué pasó con Elizabeth? Fue llena del Espíritu Santo y empezó a profetizar, a exclamar palabras que ella no sabía. ¿Quién hablaba? El Espíritu Santo. Versículo 42. Y exclamó a gran voz y dijo: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Miren cómo el Espíritu Santo estaba usando a Elizabeth para decir o confirmarle, porque María no creía. María no creía, hermano. Por eso el ángel Gabriel le dijo: tu parienta Elizabeth también está embarazada. Si dudas, ve a visitarla. Y entonces el Espíritu Santo toma a Elizabeth y empieza a confirmarle a María el trabajo del Espíritu Santo que estaba haciendo en ella. Miren, hermanos, muchas veces Dios va a usar a una persona para que te hable a ti, para que te diga, para que te dé un consejo. Entonces, ¿qué pasó? Elizabeth estaba hablando y dijo: bendita eres tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Es decir, tú, María, eres una mujer dichosa, eres una mujer muy importante para Dios porque tú estás embarazada. ¿Se dio cuenta? Como Elizabeth no sabía nada. ¿Por qué? Porque vivía en una montaña, pero era el Espíritu Santo que estaba en la vida de Elizabeth y le estaba diciendo: tú ya estás embarazada. ¿Sí? Conforme te dijo el Espíritu Santo, conforme te dijo el ángel Gabriel, así es, tú estás embarazada. Y entonces ella se sorprendió lo que Elizabeth le hablaba, pero no era Elizabeth, era la sabiduría y virtud del Espíritu Santo. Aleluya. Ahora sí, hermana Laura, que le dé lectura. ¿Cómo dice? ¿Y qué pasó, hermanos? Entonces el Espíritu Santo tomó y el Espíritu Santo estuvo con Juan el Bautista también, el hijo de Elizabeth, que había sido llenado de Espíritu Santo desde el vientre de su mamá. Dale lectura, hermano. Hasta ahí, hermana Laura. Ahorita continúa, espéreme. Este escrito está 750 años antes de que Cristo naciera. Es el profeta Isaías, igual hablando por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo ha sido el medio para que este libro se escribiera, hermanos. ¿Sí sabían? Sin el Espíritu Santo, sin la sabiduría de Dios, este libro no se hubiera escrito, porque los santos hombres todos hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Vamos a pedirle al hermano Eduardo que busque ese texto. Es en el libro de Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Y si no, es en la Segunda de Pedro. Ahora continúa, hermana Laura. Dice, continúa, mire, está profetizando Isaías: he aquí que la Virgen concebirá. Está hablando de una mujer que no iba a acostarse con un hombre, sino que esta mujer no tenía contacto con hombre, pero esa mujer virgen se iba a embarazar. Continúa leyendo ahora sí. Isaías 7:14. Y darás a luz un hijo. Mira, hermano, esa virgen se va a embarazar y va a nacer un niño. Y ese niño le pondrán su nombre
Emmanuel, ¿sí? Que quiere decir Dios nos visita, Dios está entre nosotros, Dios llegó a la tierra. ¿Se dieron cuenta? A través de Jesús, con su obra, llegó al mundo, nacido de una mujer, y entonces, hermano, pero obra de la administración del Espíritu Santo. Ahora que le dé lectura, ¿cómo es que se escribió todo este libro? ¿Cómo es que habló Moisés? Porque Moisés no podía hablar. Moisés era un hombre de poca palabra, se le complicaba hablar, pero cuando el Espíritu Santo lo llenó a Moisés, miren hermano, hablaba con autoridad. El faraón quedaba sorprendido y el Espíritu Santo usó a Moisés, usó a Josué, usó a Débora, a Otoniel, usó a Sangar, usó a Gedeón, usó, hermanos, a Barak, usó a Sansón, usó a David, a Salomón, usó a el profeta Daniel, Ezequiel, a Isaías, a todos los hombres de la Biblia. Sin la virtud del Espíritu Santo no se hubiera logrado nada de lo que ellos vivieron. Primera de Pedro 1:21, a ver que le dé lectura. Vamos a comprobar lo que acabo de decir, que sin el Espíritu Santo no se hubiera logrado nada de este escrito, ni todo lo sucedido. Gracias a él han creído en Dios, que lo resucitó entre los muertos y lo glorificó. Precisamente con el mismo que pusieron su fe y su esperanza en Dios. Es segunda de Pedro 1. Ahí mismo, segunda de Pedro 1, 20 y 21. Era la segunda de Pedro, solo adelantito. Segunda de Pedro 1, 20 y 21. Necesita usted leer la escritura para que vaya viendo que así dice. Sí, hermanos, porque si no, puedo yo inventarles otra frase y ustedes siempre deben de revisar, de ver, sí, cierto, es así. Es importante eso, que vayan ustedes revisando. Segunda de Pedro 1, 20 y 21. Segunda de Pedro, ahí está. Segunda de Pedro 1, 20 y 21. Miren, hermanos, dice muy interesante. Pero deben saber ante todo que nadie puede interpretar por sí mismo una profecía de la Escritura, porque la profecía nunca sucedió por interpretación humana, sino que los hombres de Dios hablaron movidos por el Espíritu Santo. Ahí está la respuesta. ¿Se dieron cuenta? El Espíritu Santo era quien los movía, era quien los usaba, era quien tocaba sus labios, quien ponía palabra en su boca. Y Dios se lo dijo a Moisés: ve, porque yo pondré palabra en tu boca. Todo lo que yo te diga vas a hablar. Cuando el Espíritu Santo entre a tu vida, hermano, es el que entró a la vida de Elizabeth y María y ponía palabra en su boca para hablar. Y eran palabras maravillosas, profecías, pues. Regresemos a San Lucas, capítulo 1, versículo. Lucas 1, versículo 45. Y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirán las cosas que le fueron dichas de parte del Señor. Está hablando Elizabeth a María y le está diciendo: no dudes, María, todo lo que Dios te dijo es real y se va a cumplir. 46. Entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se alegró en Dios mi Salvador. Ahí fue donde María entendió. María entendió y dijo: yo pensé que solo estaba soñando, pero no, si es así me lo has confirmado, Elizabeth. Ahora yo creo en Dios y también quiero darle la gloria
a mi Salvador. Ella sabía que el que iba a nacer en su vientre era Cristo el Salvador, porque el ángel Gabriel se lo dijo: se llamará Jesús porque salvará a su pueblo del pecado. ¿Se dio cuenta? Ya no eran mujeres normales, hermano. En ese momento Elizabeth y María ya no eran mujeres normales. Algo estaba en ellas. Y cuando algo está en ti, una virtud, un poder, tú ya no eres la misma persona. Aleluya. Dios transforma tu corazón. Dios transforma tus proyectos, hermano. ¿Saben qué quería hacer yo? Antes de que conociera a Dios, yo quería irme a Estados Unidos. ¿Sí, hermanos? Yo quería irme porque allá tenía primos, quería andar en la calle tomando, haciendo así, bueno, relajo, lo que hacen los jóvenes. Ese era mi proyecto, de irme. Pero cuando Dios llegó a mi vida y limpió mi mente, sí, hermano, porque eso es lo que hace Dios, te limpia la mente. Y tenía razón ese primo de esa noche, en el año 2000, me dijo así: ¿quién te lavó el coco? Pero él enojado, burlándose, humillándome. Alguien te lavó el coco, hermano, sino que el Espíritu Santo cuando llega, Él te lava. Aleluya. Él te lava, hermano. ¿Quieren ver ese texto cuando dice que el Espíritu Santo te lava? En esa versión del hermano Eduardo. Vamos a leerlo ahí. Malaquías capítulo 3, versículo como 4 o 5. Vamos, póngale una tarjeta a Lucas porque vamos a regresar. Y vamos a ver que el Espíritu Santo lava. Malaquías 3, versículo 2. Malaquías 3, versículo 2. Y vamos a darnos cuenta que cuando el Espíritu Santo llega, hermano, te lava. ¿Pero qué puede lavar? Lava interna y espiritualmente tu mente, tu corazón. Te lava, hermano. Es como cuando tienes una ropa bien sucia, no se quiere quitar y pues hay que echarle más jabón, más detergente, que quede bien limpia. Y cuando queda limpia se ve bien. Así Dios nos quiere limpiar cada día, quiere lavar nuestra vida para que seamos personas diferentes, personas transformadas. Adelante, hermano. Malaquías 3:2. Pues él es como el fuego de una fundición y como la herejía que se usa para blanquear. Purificará a los hijos de Leví y los refinará como se hace con la plata, como el oro y la plata. Volverán a ser auténticos y dignos de ofrecer a Yahvé la ofrenda como es debido. Hasta ahí. Dice en esa versión como lejía, es decir, como el jabón que se ocupaba para blanquear o lavar una ropa. El Espíritu Santo es como fuego, es un poder, dice, y cuando llegue, Él nos va a lavar. Aleluya. El Espíritu Santo nos puede lavar, hermano. Nos quiere lavar, pero debemos de estar dispuestos como María. María no se opuso. Sí, hermano, María no se opuso. María hubiera dicho: no, ¿sabes qué? Yo no tengo tiempo, no sé de qué me hablas, yo no quiero. María dijo: hágase tu voluntad, Señor. Así nosotros debemos de estar dispuestos: Señor, visítame, entra a mi vida, Señor, haz conmigo lo que tú quieras. Amén. Gloria a Dios. Ahora vamos a San Lucas capítulo 2, versículo 25. Ahora vamos a continuar hablando de Simeón, el hombre que tuvo la experiencia de escuchar la voz del Espíritu Santo. Lucas 2:25. Y he aquí, había un hombre en Jerusalén llamado Simeón. Este hombre era hombre justo y pío, esperaba la consolación de Israel. ¿Qué es la consolación de Israel? Porque Israel estaba sometido ante Roma. Israel era un pueblo esclavo y él esperaba que alguien viniera a libertar a Israel, hermano. ¿Y qué pasó?
y el Espíritu Santo era sobre él. Mira, hermano, esta frase es bien importante. El Espíritu Santo era sobre él. ¿Qué significa eso, hermano? Que el Espíritu Santo estaba en su vida, lo tenía ungido, lo estaba acompañando. Eso es muy importante. La frase era sobre él. ¿Ustedes sabían que esta misma frase viene en la Biblia con más de 20, 30 veces? El Espíritu Santo era sobre él. ¿Sí sabían, hermanos? No. ¿Qué significa? Que cuando el Espíritu Santo viene y reposa sobre tu vida, reposa sobre ti. ¿Y saben sobre quién reposó? Reposó sobre Sansón, reposó sobre el rey Saúl y reposó sobre David. Sí, hermanos, ¿quieren verlo con la Biblia? Atentos, hermanos, porque apenas estamos empezando este mensaje. Vamos a verlo con la Biblia, si reposó sobre ellos. Rápidamente, hermano, Primera de Samuel capítulo 10 versículo 1. Hermanas, Joaxin que nos ayude. Primera de Samuel 10:1. Y allá atrás una hermana que nos apoye, la hermana Blanca. Primera de Samuel capítulo como 15 o 16. Solo veremos estos dos ejemplos del reposo. Primera de Samuel. Amén. Primera de Samuel 10:1 y luego 10:6 y luego 10:10. Tú gobernarás el pueblo de Jehová y librarás de las manos de sus enemigos. Y ahora el 10:6 y luego 10:10. Ahí mismo, el versículo 6 y luego el 10. La hermana Primera de Samuel 16:13. El 6. Ahora el 6 Joaxin y luego el 10. entonces tomará al espíritu de Jehová y será cambiado en otro hombre. En otro hombre. Otra vez, vuelve a empezar a leer ese versículo que es importante. ¿Estás leyendo el versículo? 6, 10:6. Miren, eso es lo que hace el Espíritu Santo. Otra vez léelo, Joaxi. ¿Qué significa te tomará? Es decir, te va a poseer. Te va a poseer. ¿Y qué va a pasar? Serás cambiado en otro hombre. ¿Se dio cuenta? El Espíritu Santo transforma, hermano. Algún hermano, nadie puede cambiar a una persona. Porque todos, ahora el 10 Joaxin, porque todos tenemos una formación, una identidad, como dicen, una personalidad. Pero el Espíritu Santo te puede cambiar tu vida si tú le das la oportunidad. 10:10. Hasta ahí, ¿se dieron cuenta? El Espíritu de Dios se apoderó. ¿Qué significa se apoderó? Pues reposó, entró a su vida y empezó a profetizar. Lo mismo que pasó con Elizabeth, con María. Cuando el Espíritu Santo entra a tu vida, hermano,
tú ya no puedes estarse quieto. Tú quisieras hablarle a tu vecino, a tu hermano, a tu primo: mira, hay alguien que puede cambiar tu vida, mira, ven, te invito, empieza a leer la Biblia. Mira, tú quieres hablar de parte de Dios. Dios quiere usar tu vida. Ahora vamos con la hermana Blanca. Estamos viendo el ejemplo con el rey Saúl, con Joaxi. Ahora vamos a ver el ejemplo con el rey David, que sucedió lo mismo. Samuel era un hombre muy grande de edad, ya casi no podía caminar, ya no podía muy bien moverse, ya era un hombre grande, y llegó y le dijo, hermano, miren, cuando llegó, Isaí era el papá de David, tenía 7 hijos hombres. El mayor de ellos era un llamado Eliab, y Eliab era un hombre alto, doble, y cuando lo vio Samuel dijo: pero Dios ya lo había enviado. Ve a la casa de Isaí, el efrateo, y ahí ungirás a un hombre que será rey. Y cuando llegó Samuel y vio a los hijos de Samuel, de Isaí, el profeta dijo: sin duda que este será el rey por su porte. Y Dios le dijo: Samuel, yo no miro lo que el hombre mira. A mí no me interesa su físico. Señor, pero está muy alto, este puede servir. No, entonces será el otro. Tampoco es este. El otro, tampoco es este. El otro. Y así pasó con los 6 hijos. Y Samuel dijo: ¿acaso no hay otro de tus hijos que tengas? Y el padre Isaí dijo: sí, tengo uno, pero es un jovencito que solo se la pasa en el campo con los animales. Está todo sucio. Pues manda a traer, dijo el profeta, hermano. Él estaba bien emocionado de conocer a ese pequeño. Manda a traerlo. Miren, hermano, su papá pensó: creo que a Dios y al profeta no le interesará ese muchacho que anda todo sucio. Pues dice la Biblia, de lo vil y de lo menospreciable Dios nos saca. Y luego sí dice en el libro de Crónicas: en medio de la majada me sacó Dios, dice el rey David. ¿Qué significa eso? En medio de mucho estiércol de borregos. ¿Sí, hermano? Ahí estaba David, en medio del estiércol, en medio de la suciedad de los animales. David, David, le gritaban sus hermanos: apúrate, llegó el profeta de Dios. Y en ese tiempo, cuando llegaba un profeta a la casa de alguien, ellos estaban emocionados, hermano, porque el profeta traía la unción de Dios, traía un mensaje de Dios para ellos. Algunos estaban espantados porque el profeta también traía juicio. David, el profeta de Dios llegó, ven prestamente. Y cuando llegó David al lugar, Dios le dijo: este es el cual he elegido. Ahora sí, empieza a leer, hermana Blanca. ¿Qué hizo Samuel? Vuelva a empezar el versículo 13, 16-13. Samuel llevaba un recipiente así, que era un cuerno con una tapadera, y estaba llena de aceite. Y luego, y todos sus hermanos se quedaron viendo qué va a hacer el profeta. Cuando abrió el aceite, ¿qué va a hacer el profeta? Se dio cuenta, agarró el aceite y lo derramó sobre la cabeza de David. Mira, hermano, el aceite fresco bajaba sobre la cabeza de David, y a partir de ahí el Espíritu Santo vino sobre David. ¿Se dio cuenta? Así dice, hermano. ¿Qué significa? Un poder, una virtud sobrenatural entró en el cuerpo de David, y David ya no era el mismo jovencito. Tenía virtudes maravillosas, y por eso fue y se enfrentó y dijo: ¿quién es ese gigante incircunciso que ha retado al pueblo de Yahvé? Dijo David.
y todos tenían miedo porque estaba Goliat. Gracias, hermana. Y Goliat decía: manden a un hombre que pelee contra mí. Y llevaba 40 días humillando al pueblo de Israel. Y en ese tiempo su rey era Saúl. Y Saúl también era un hombre de guerra, pero no quería ir porque Goliat medía 3 metros con 25 centímetros y nadie quería ir. Manden un hombre, y todos tenían miedo. Y ya por último el rey Saúl dijo: quien vaya y pelee y mate a Goliat, yo le doy mi hija para que se case. Ese va a ser el premio, para que alguien se animara. Y nadie, hermano, nadie quiso ir. Iba a ser parte o formar parte de la realeza, de la familia del rey. Y no, nadie. Y David escuchó, pero David lo que lo conmovió fue esto: que ese hombre llamado Goliat blasfemaba el nombre de Dios y se burlaba de Dios. Ja, 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 ja. Ustedes no tienen el valor de enfrentarse a mí. ¿Quién es su Dios? Hablaba mal de Dios. Y cuando David escuchó que hablaba mal de Dios, él se llenó, hermanos, de esa unción que ya tenía, se fortaleció y dijo: yo iré a pelear. Mira, hermanos, todos estaban sorprendidos. ¿Cómo tú? Sí, tú eres solo un jovencito que acabas de llegar. Nosotros somos hombres de guerra, hemos enfrentado a los filisteos. Yo iré a pelear. Y él estaba ansioso, firme. Mira, hermano, el Espíritu Santo te da valentía. Amén. Aleluya. El Espíritu Santo te da valor. No por una enfermedad, una necesidad, un problema. No, ya no quiero, ya no voy. No, esto. Empezamos a poner pretextos. No, el Espíritu Santo cuando está en tu vida, tú eres un hombre, una mujer decidida, hermano. Y el rey Saúl dijo: ¿cómo vas a ir? Miren, a ver, guardia, hombres, vengan, pónganle una armadura a este jovencito. Y le empezaron a poner la armadura del rey Saúl, que era la mejor. Y cuando le pusieron la armadura, David le quedaba grande, no podía caminar. Y dijo: con esto no voy a poder pelear. No, y mejor quítensela. Se la quitaron. Voy a la guerra, voy a luchar con ese gigante. Y solo llevaba un saco pastoril, solo llevaba una bolsita donde metió, pero en eso fue corriendo, hermano. Dice la Biblia que fue prestamente al arroyo, por ahí cruzaba un poco de agua y agarró 5 piedras lisas. Atentos con ese número 5. 5 piedras lisas, miren, de esas de río. Agarró 5 piedras y las guardó en su saco pastoril, y llevaba solo su honda y llevaba su callado. Ese era el arma de David, su callado y su honda. Y bajó al campo de la batalla, y cuando lo vio Goliat se empezó a reír. Ja, 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 ja. ¿Acaso soy un animal para que manden a luchar conmigo? Y no quería, se empezó a burlar. Y David le dijo: por cuanto has blasfemado el nombre de Yahvé de los ejércitos, al Dios que has hablado mal, Él me entregará tu cabeza y la daré de comer a las aves. ¿Cómo? Dijo Goliat. No creía, dijo: no, yo te despedazaré. Dijo Goliat, había amenazas. Y entonces dijo David: tú vienes a mí con espada, escudo y lanza. Miren, hermano, el Goliat venía con la lanza, por si se le movía de lejos le aventaba la lanza, y si lo tenía cerca con la espada lo iba a despedazar a David. Y traía su escudo por cualquier cosa para defenderse. Le dijo David: tú vienes a mí con espada, lanza y escudo, vienes bien armado. Pero sabes, dijo David, yo vengo a ti en el nombre de Yahvé de los ejércitos. Aleluya. A su nombre. Yo vengo a ti. Aleluya. No vengo solo, vengo representado. Al frente de mí viene Dios, al que tú has hablado mal. Y entonces David empezó en la guerra, en el campo de la batalla, hermano.
Y David agarró una piedra, solamente una piedra, que representaba a Cristo. ¿Sí, hermano? Esa piedra representa a Cristo. Lo dice en Corintios 10. Y entonces agarró la onda, hermanos, y empezó a girar su onda. Y ese hombre guerrero venía bien forrado, hermano, del yelmo y de la cota, la coraza. Venía bien vestido, no había manera de vencerlo, pero en el yelmo traía una abertura a su casco, una pequeña abertura donde él veía sus ojos. Y David, hermano, miren, no fue tanto la piedra, ni tampoco como le decimos, la puntería, ni tampoco fue coincidencia. No, David llevaba la unción. Aleluya. David llevaba el poder. Recuerden, eso sucedió en 1 de Samuel 17 y 18. David fue ungido en el 16:13, ya lo leímos. 17:13. 16:13 fue ungido. Y después de esa unción, David ya no era el mismo joven, la misma persona. Y agarró entonces la onda y la arrojó, hermano, una piedra pequeña. Y esa piedra entró, hermanos, en el espacio de la abertura de los ojos. Mira, hermano, ¿usted puede creer que con esa piedra puedan noquear a ese hombre? Sí, hermano. Va a una velocidad. ¿Usted puede creer que esa piedra, hermano, pueda tumbar a ese hombre? Yo he estudiado la Biblia muchos años y he encontrado que no era esa piedra tanto la piedra como piedra. ¿Sí, hermano? Esa piedra llevaba poder. Amén. Aleluya. Aleluya. Esa piedra llevaba poder de Dios, hermano. Y esa piedra llevaba efecto del poder de Dios. Y cuando cayó, hermano, como si a Goliat le hubieran dado un golpe mayor, un golpe grande, pues. Pero no era tanto, sino que era un poder de Dios que venía y lo hirió. Amén. Sí, hermano, porque Dios puede herir a un hombre. Y lo vemos en toda la Biblia, hemos dado textos de eso. Como Dios, ahorita puedo estar yo aquí bien tranquilo y de pronto ya me caí. Usted puede estar mañana bien tranquilo en su casa, comiendo, descansando, y de pronto se cayó. Eso viene en la Biblia. ¿Quién hirió a Usa? El poder de Dios. ¿Por qué? Por jugar con Dios, por tocar lo sagrado. ¿Quién hirió a Herodes? Por maltratar a los ungidos de Dios. Dios, ahí lo dice textualmente en Hechos capítulo 14, y Dios lo hirió y en ese momento cayó muerto. Sí, hermano, Dios puede herir en un momento, en un segundo, y Goliat cayó. ¿Y saben qué hizo David? David no desaprovechó la oportunidad que Dios le estaba dando, porque esa era una oportunidad de Dios, hermano. David no la desaprovechó. Quiero decirles en esta noche, no desaprovechen la oportunidad que Dios les da. Amén. El día de mañana ustedes podrían estar en un campo de batalla y podrían caer muertos. Muchos creyeron que David iba a morir porque dijeron, ¿cómo este jovencito se enfrentará al gigante? No, lo va a matar. Todos habían dicho, lo va a matar. Pero David, cuando cae el gigante por el poder de Dios, él no desaprovechó. Rápidamente corrió a una gran velocidad y agarró la espada del gigante, hermano, porque él no llevaba espada. Agarró la espada del gigante y la tomó en sus manos. En el nombre de Yahvé, le cortó la cabeza a Goliat. ¿Se da cuenta? Amén. ¿Qué significa eso, hermano? Dios quiere que tú te levantes como un guerrero, como un David, y le cortes la cabeza a Satanás.
al Amén. gigante que Gloria te a está Dios. estorbando, aquello que te está perturbando, aquello que te amenaza con matarte, aquello que te lleva al sufrimiento. ¿Saben por qué? Porque si hubiera ganado Goliat, ¿saben qué iba a pasar?